Tenemos de parte del Señor la oportunidad de estudiar esta tercera lección de escuela dominical en el nuevo trimestre que también el Señor nos ha permitido iniciar y cuyo título, El Señor al que ama, disciplina, nos hace pensar en nuestra forma de vida que hemos llevado hasta el día de hoy. Basándonos en la historia y en la experiencia por la que pasó el profeta Daniel desde su juventud y su decisión muy firme que tomó al ser llevado cautivo junto con su pueblo a Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse con aquellas cosas que se pusieron a su alcance para prepararlo para servir a un rey y a un pueblo diferente al suyo, con costumbres, lenguaje, alimentación, ciencias y conocimientos, con otros enfoques muy diferentes al que había recibido en su niñez. Como resultado de lo que propuso él en su corazón, Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, bajo cuyo cuidado estaba Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. El concepto que Daniel tenía de Dios implicaba que su nombre fuera bendito de siglos en siglos, porque suyos son el poder, la sabiduría, que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, que Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Todo esto era parte del concepto que Daniel tenía de Dios, lo cual nos hace pensar en ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de Dios? ¿Qué tanto conocemos de Él? ¿Y cuánto lo conocemos personalmente? ¿Cuál es nuestra relación con Él? ¿Nuestra comunión? ¿Nuestra dependencia de Él? ¿Y qué tanto buscamos saber y hacer su voluntad en nuestra vida? El título de nuestra tercera lección es Buscándole en oración y ruego. Y el texto para memorizar se encuentra en Daniel 9:3 y dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Tal vez en nuestro diario vivir hemos dejado de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hemos dejado de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores y por eso nuestro ánimo se cansa. O hemos dejado de resistir y combatir contra el pecado. Debemos recordar la exhortación que se nos dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Debemos entonces volver el rostro y volver a poner los ojos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es Dios manifestado en carne, es el autor y consumador de la fe. Y también se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe y que además es galardonador de los que le buscan. Daniel le buscó en oración y ruego, derramó su corazón delante de Dios y pidió, suplicando, no exigiendo, sino reconociendo su posición delante de Él, su indignidad en ayuno, es decir, dejando aparte cualquier otro asunto y pensando solo en Dios. En cilicio, completamente humillado sin ostentación alguna. En ceniza, consciente de que somos polvo, como cita el Salmo 103. Daniel sirvió en la corte durante el reinado de Nabucodonosor, a quien lo hizo saber que si era rey era porque el Dios del cielo se lo había concedido. A Belsasar, su hijo, lo reprendió diciendo que no había humillado su corazón a pesar de saber lo que había experimentado su padre Nabucodonosor, cuando se ensoberbeció y fue hecho semejante a las bestias, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Al rey Darío de Media le hizo ver el poder de Dios
para proteger y librar a sus hijos, a los que le sirven y le obedecen. Esta historia la podemos ver en Daniel capítulo 6, versículos del 13 al 23, que dice lo siguiente: Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Sus enemigos tenían el concepto de que Daniel no tenía falta, porque era fiel y ningún vicio fue hallado en él, así que buscaron hacerle daño por medio de su fidelidad a la ley de Dios. Cuando hubo la prohibición de orar a otra persona o a Dios alguno que no fuera el rey, siendo esto una trampa para Daniel, él siguió orando como era su costumbre, en su cámara, abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén. La Biblia también nos narra que el rey Salomón, en su dedicación del templo que él construyó, pidió sobre todas las cosas que Dios escuchara la oración, aunque hubieran sido llevados cautivos a otras tierras, por muy lejanas que fueran, el Señor oiría si ellos oraban enfocados hacia Jerusalén, lo cual Daniel hacía 3 veces al día. Oraba, daba gracias delante de su Dios. Sus enemigos lo hallaron orando y rogando en presencia de su Dios. Y su acusación delante del rey fue que Daniel 3 veces al día hace su petición. Lo que nos recuerda lo que el apóstol Pablo instruye en 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Sabiendo esto, nos debe motivar a orar como Daniel, buscando a Dios en oración y ruego, ya que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, para que su obra en el Calvario tenga más fruto. En el Nuevo Testamento aprendemos que nuestra oración debe ser:
perseverante y unánime, como lo era en la iglesia primitiva los primeros discípulos que estaban congregados y perseveraban unánimes en oración y ruego. También que debemos orar con el espíritu y con el entendimiento, y que debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y levantando manos santas sin ira ni contienda. Que debo mostrar fe para que también confirme a los hermanos. Que si oro a Dios es porque también le sirvo. Que debe haber en mi vida gratitud, ruego, gozo, comunión, convencimiento pleno y unidad. Contrastando mi vida de oración con la de Daniel, aprendemos que debo apoyarme en la instrucción bíblica como Daniel, que miró atentamente en los libros, que es al Señor Dios nuestro a quien debemos orar, a ningún otro. El reconocer nuestra indignidad personal. No tenemos nada que nos dé autoridad delante de Dios. También reconocer nuestro actuar o nuestra omisión en cuanto al servicio del Señor, lo cual puede llevarnos a pecado. Daniel decía, nuestra es la confusión, que nos da como resultado nuestro modo de vida sin tener al Señor como centro, como guía. Que Dios es el único que puede tener misericordia de nosotros. También Daniel mencionó, haz que tu rostro resplandezca. Somos posesión del Señor. El Señor tiene cuidado de su pueblo. También decía, tu nombre es invocado. Clamamos a Él solamente. Daniel, siendo un hombre sin tacha, un hombre de oración, reconoció que no había implorado el favor de Jehová para convertirnos, decía, de nuestras maldades y entender tu verdad. Sigamos el consejo de Isaías 55 que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Se requiere que lo hagamos pronto, el tiempo se termina. Para muchos ya ha terminado. Pero también se nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Debemos retirarnos, alejarnos, desechar toda clase de pecado para buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Finalmente tenemos algo en qué pensar. La pasión que muestro al orar está en proporción con la compasión que siento al ver la necesidad.